Cada expositor va a tener 15 minutos y luego tendremos unos momentos para unas últimas preguntas que yo posaré. Sebastián. Bueno, muchas gracias. Quisiera comenzar agradeciendo al Consejo de las Américas por la invitación, a NIF, también saludar al señor ministro, gracias por la exposición. Bueno, para mí es un placer estar en Colombia, en Bogotá. Obviamente uno tiene un gran aprecio por la tradición cultural de Colombia. García Márquez es obviamente una referencia obligada, pero más allá de García Márquez, como argentino y aficionado a River Plate, siempre he disfrutado de grandes colombianos como Juan Pablo Ángel, Radamel Falcao, o ahora en los últimos días Teo Gutiérrez, ¿no? Así que eso para mí también es importante. Acá la idea es un poco contarles, voy a dividir la presentación en tres partes, muy brevemente, breves nociones sobre las calificaciones. La mayoría de ustedes están bastante familiarizados con la misma, pero sería bueno puntualizar algunas cuestiones. Luego, ver a Colombia en el marco de lo que ha venido pasando con América Latina como un todo. Y por último, focalizar en Colombia, mostrando algunos indicadores relevantes desde nuestro punto de vista y cómo compara con otros países emergentes, mercados emergentes calificados de forma similar. Y quizás dejar un poco de tiempo para puntualizar en esto que creo que es una realidad regional y la realidad de Colombia también, que tiene que ver con las exposiciones que hemos escuchado, de cómo un país hace la transición de haber logrado una estabilidad macro bastante asentada a tener un proceso de crecimiento más acelerado, ¿no? Y creo que esa es la realidad que estamos viendo en Colombia hoy, en gran parte de América Latina, y eso implica desafíos grandes hacia adelante. Para empezar, disculpen que la presentación está en inglés, pero es la que usamos generalmente para estas cuestiones, pero puntualizar algunas cuestiones de la calificación que son importantes resaltar, ¿no? Aquí la calificación obviamente es muy importante para el mercado, para los inversionistas internacionales, para los inversionistas locales también, pero tiene una exposición pública obviamente de grandes dimensiones y a veces se malinterpreta alguna de las cuestiones que hacemos, ¿no? Más allá de que es una visión generalizada sobre las economías de los países que miramos, no deja de tener un objetivo específico y puntual, que es evaluar la capacidad y voluntad de los gobiernos de hacer frente a su deuda. Entonces, esto es importante destacar. Obviamente incluye análisis político, económico, generalizado de la economía, pero al final de cuentas lo que estamos mirando es ability and willingness, la capacidad de hacer frente a los pagos de la deuda. No es una recomendación de invertir en un país o no, es una opinión independiente, creemos nosotros, educada, justificada, objetiva de lo que estamos viendo, pero al mismo tiempo, y esto también es muy importante, no es un premio, ni siquiera una penalidad a los gobiernos que evaluamos, ¿no? Obviamente, en distintos países la calificación va a ser utilizada por la oposición o por el gobierno para defender distintas posturas, pero es una visión independiente y no expresa una felicitación o una penalidad de los países. Y por último, este último punto que yo quiero enfatizar, que no es una medida de un rating de un país, es la medida del rating del gobierno, la capacidad de hacer frente a los pagos de deuda. Entonces, no necesariamente tiene que ver con los niveles de desarrollo económico que tienen los países. Eso obviamente va a ser parte del debate, pero no es lo que lidera el debate sobre las calificaciones. Entonces, ¿en qué región está Colombia? ¿Qué es lo que ha vivido Colombia? Ahí no les voy a decir cosas muy distintas a las que estuvimos conversando recientemente en el día de hoy, pero la región se ha beneficiado, no todos los países por igual, y algunos países de la región no se han beneficiado, como el caso, por ejemplo, de México o Centroamérica, pero la mayor parte de los países de la región se han beneficiado muy fuertemente de este shock de términos de intercambio tan positivo que ha tenido la región. Y eso ha explicado, y ahora voy a mostrar, bastantes subas en calificaciones en la región, pero no ha sido todo. La mayor parte de los países de la región han mejorado muchísimo lo que nosotros llamamos la infraestructura macroeconómica. Entonces, esto que tiene Colombia, que tiene un anclaje, una política fiscal basada en objetivos estructurales, con reglas, o metas de inflación que manejan la política monetaria, tipo de cambio flexible, mejoras en el desarrollo y en la infraestructura de los mercados de capitales, también ha acompañado en gran medida en la mayoría de los países este fenómeno de términos de intercambio positivo. Esto ha permitido, el tercer punto, que las vulnerabilidades históricas que ha tenido América Latina y Colombia también en el ámbito externo y fiscal se han moderado
bastante, no de forma dramática, pero sí se han moderado y esto le da más margen de maniobra a la región hoy para enfrentar todos estos nuevos desafíos en los que hemos venido hablando, que tienen que ver con suba de tasa de interés internacional, con menor demanda, caída de precios de commodities y demás. Pero el último punto, y es el que voy a mostrar en las gráficas, que es una especie de preocupación que hemos mantenido a lo largo de todo este periodo, es que a pesar del shock de términos de intercambio positivo, a pesar de las mejoras en la infraestructura macroeconómica, la región no crece. Crece poco. Crecía poco en el boom de los commodities teniendo en cuenta ese shock positivo, controlando por el shock positivo, y obviamente crece bastante menos ahora. Y al final del día uno se pregunta cuántas décadas le va a llevar a la región a alcanzar niveles de living standards, ¿no? Niveles de calidad de vida de la población similares a países desarrollados, creciendo a tasas de entre 3,5% y 4,5% a nivel regional, ¿no? Pero como mostramos acá en esta gráfica, aquí tienen todos los gobiernos que calificamos, países que calificamos en América Latina. La primera de las calificaciones es la calificación que hace más referencia al mercado, que es la de moneda extranjera, deuda de moneda extranjera. La segunda es deuda de moneda local. Sobre el lado azul, lado izquierdo, están todos los países en grado de inversión, y azul, lado derecho, están los países que todavía se mantienen en grado especulativo. Pero esto es si yo mostrara lo que era esta misma tabla antes de la crisis de Lehman, antes de 2008, era totalmente distinto. Hoy, alrededor del 85% del producto regional es grado de inversión. En aquella época, solamente alrededor del 20% era grado de inversión. Pero aún así, la mayor parte de los gobiernos de los países se encuentran en ese primer rango de grado de inversión, que son las calificaciones triple B, en la que está Colombia, triple B menos, triple B, triple B más. Esto lo que indica a grandes rasgos es que estos gobiernos han desarrollado margen de maniobra macroeconómico para hacer frente a shocks externos como los que estamos viviendo, sin sufrir daños o sin tener que recurrir a medidas totalmente extraordinarias para evitar que ese shock externo se traduzca en muy inferiores niveles de crecimiento. Eso, lo que es importante también es que ustedes ven ahí que solamente las calificaciones en verde son las calificaciones que tienen perspectiva negativa. O sea que estamos viendo que la mayor parte de los países de la región mantienen todavía grados de maniobra para enfrentar estos desafíos. El problema es, y va a ser recurrente en esto, es que lo que sufre es la tasa de crecimiento. Porque una de las principales características que un país tiene que tener, un gobierno, para avanzar aún más dentro del grado de inversión hacia calificaciones más altas, como la que tiene Chile, AA menos, es el desarrollo de política contracíclica, que es básicamente lo que tienen los países desarrollados. Estados Unidos no hubiese podido salir tan bien de la crisis del 2008 si no hubiese tenido un nivel de deuda del 40% y a través del PIB y a través de política contracíclica logró atravesar ese shock externo tan importante, shock interno tan importante. Aquí Chile, en alguna medida, Chile tiene gran poder política contracíclica, los demás países están todavía recientemente avanzando en ese proceso y va a llevar tiempo. Aquí vemos, quería mostrarles esto que se hace tanta referencia, que es el shock de términos de intercambio, ¿no? Medido desde el 2002, más o menos cuando empieza, ahí empieza un poquito más adelante con más fortaleza, pero en el 2004, pero en el 2002 ya comienza a verse y se termina básicamente en el 2013. Y una cosa que queremos resaltar aquí es que el shock de términos de intercambio ha sido muy importante, pero no es totalmente determinante. Miren el país que más se ha beneficiado del shock de términos de intercambio. Venezuela. Está clarísimo que Venezuela dista de estar en una situación privilegiada hoy en términos de su manejo económico, en términos de sus ganancias de calidad de vida y demás. Entonces aquí ha sido muy importante, siempre está el debate si la región simplemente tuvo suerte de que exista China creciendo al 8 o 9% o también hay mérito propio. Yo creo que es una combinación de las dos cosas y como decía, la mayor parte de los países de la región ha atravesado el proceso que ha atravesado Colombia de lograr mayor institucionalidad en el manejo macroeconómico y hoy se beneficia de eso. Este shock de términos de intercambio igual fue importante en cuanto posibilitó disminuir estas vulnerabilidades históricas que ha tenido la región, en términos de nivel de reservas, en términos de disminución de los niveles de deuda externa medidos en relación a una visión amplia de las exportaciones. O sea, como ustedes ven, en el 2004 esto era cerca del 92% de las exportaciones en sentido amplio
y si bien ha habido un proceso de aumento de la deuda en este momento, se mantiene en niveles bastante bajos históricamente, lo que le da espacio de maniobra para enfrentar shocks. Los niveles de deuda del sector público han bajado, pero no han bajado de forma tan significativa, ha sido bastante menor, pero aquí hay una cuestión cualitativa muy importante y también lo está experimentando Colombia, lo experimentó Colombia, que es la calidad, la estructura de la deuda pública ha cambiado de forma totalmente significativa. Quizás el nivel no, pero la dependencia de mercados externos, la dependencia histórica que existía de niveles de deuda en moneda extranjera a tasa variable a cortos plazos ha cambiado radicalmente y hoy existe una mayor porcentaje de la deuda en moneda local a tasas fijas y a periodos muy largos, y esto es muy importante. Sin embargo, como decía referencia antes, lo que no ha logrado cambiar América Latina todavía es un proceso de crecimiento acelerado, sostenible, más amplio, con tasas más elevadas. Y esto es totalmente una cuestión de preocupación para nosotros. Porque si ustedes ven, la tasa promedio entre la última década es de 3.7% para la región. Este es un promedio ponderado por el tamaño de la economía, por lo tanto, obviamente las economías menos dinámicas de la región, que son las dos más grandes, que son México y Brasil, pesan fuertemente en esto. Pero sí, cuando el shock de términos de intercambio era el que veíamos antes, la región crecía al 3.7, ¿qué se puede esperar cuando uno retira ese shock de términos de intercambio y va a niveles de precios de commodities históricamente más razonables, ni siquiera tan bajos, históricamente más razonables? Y esto es un factor de preocupación y creo que se aplica a la región y se aplica a Colombia. Se ha hecho bien la tarea en términos de lograr una estabilidad macro que vuelva a la región más estable, pero que todavía pendiente el factor desarrollo, crecimiento, y ese es el gran desafío hacia adelante, porque la institucionalidad política de la región va también a sufrir si el crecimiento de los próximos 5 años se vuelve más cercano al 2,5% que el 3.7% que era antes. ¿Cómo se ve Colombia? Voy a puntualizar sobre algunos de los datos. Colombia es bastante similar, nosotros lo vemos bastante similar respecto a al resto de la región. Ha logrado esto, y pongo énfasis en esto porque realmente es muy importante para nosotros como un anclaje de la estabilidad macroeconómica. Ha logrado una estabilidad con metas de inflación, con un tipo de cambio flotante, con una política fiscal cada vez basada en reglas y que tiene una mirada estructural. Y esto continúa siendo un anclaje fuerte para cuando se vienen tiempos de mayor incertidumbre. Pero quizás Colombia tiene menos espacio que algunos de los países con los que comparan en términos de la parte externa de la economía, y por lo tanto estos déficits que estamos viendo ahora de 5 o 6% de la cuenta corriente, que en forma aislada no es una preocupación, de sostenerse en el tiempo, sí se podría volver una señal de luz amarilla respecto a qué pudiera pasar con el rating. El nivel de deuda externa de Colombia, medido de vuelta, esto es no solamente el sector público, el sector privado también, medido en relación a las exportaciones, todo lo que es ingresos de de la cuenta corriente de la balanza de pagos, está cerca de 80%, se espera que llegue a cerca de 80% en el promedio entre 2016 y 2017. Ahí tiene un peso importante, una cuestión metodológica nuestra, que nosotros contamos toda esta inversión de no residentes en las emisiones de deuda del gobierno en moneda local como de deuda externa. Y creo que es algo positivo, está en moneda local, pero de cierto modo da menos espacio de maniobra para el manejo de la economía en relación a otros países como por ejemplo Brasil, México, Perú, Sudáfrica, Rusia, ni hablar Rusia e India, que son acreedores externos netos. En la parte fiscal, este manejo prudente que se ha tenido de la cuestión pública, del sector público, hace que, como estamos viendo aquí, quizás la expectativa de resultados negativos fiscales para Colombia son bien menores que lo que vemos en casi la mayor parte de las otras economías emergentes comparables y relevantes a Colombia, ¿no? Y esto creo que es un aspecto importante en términos de esto de mantener esta estabilidad macro como un activo fundamental. Y vinculado a esto, los niveles de endeudamiento, esto está medido en la deuda del gobierno general, descontando algunos activos líquidos que tiene el gobierno en términos del PIB, y también vemos que ahí el manejo prudente histórico que ha tenido Colombia en la parte fiscal
también es una ventaja, ¿no? Y esto voy a hacer referencia sobre el final de la presentación en términos de esta pregunta recurrente que ha habido hoy y también recientemente aquí en Colombia, en términos de, bueno, ¿en qué medida Colombia puede ir hacia niveles más altos de endeudamiento sin que esto genere un problema sobre la calificación? Hoy, como vemos, hay otros países que tienen niveles de deuda bastante más alta que Colombia y mantienen niveles de calificación similar. Y la respuesta va a ser, como buen economista, la respuesta a esa pregunta va a ser y depende. Y vamos a hablar de las cosas que creo que depende eso. Y por último, en términos de crecimiento y de nivel de riqueza, porque al final esa es una de las variables quizás más importantes que uno mide cuando uno trata de inferir cuál es la capacidad de los gobiernos de hacer frente a la deuda. Al final del día, una de las variables más determinantes es sobre qué nivel de riqueza opera ese sector público, qué nivel de riqueza ese sector público puede aumentar o bajar impuestos para hacer frente a esas economías. Por eso economías con niveles de riqueza mucho más altas pueden darse el lujo de tener niveles de deuda más elevados. Ahí Colombia, si bien ha mejorado bastante, con tasas de crecimiento muy altas en los últimos 10 años, como veníamos diciendo, todavía se encuentra en niveles de PIB per cápita bajo, incluso para los parámetros de la comparación de otros peers, otros países relevantes a nivel regional. Pero como decían, y esto nosotros lo miramos más, el crecimiento económico en términos per cápita, el crecimiento ha sido bueno recientemente. Para terminar esta parte, voy a puntualizar aquí, ¿no? Un poco volver a este tema de la deuda, y me interesa esta discusión de en qué medida lo alcanzado hasta ahora ya es suficiente o hace falta todavía más, ¿no? Entonces, en términos de calificación, obviamente, el desarrollo de política contracíclica es totalmente fundamental para que un país pase de las calificaciones BBB a las calificaciones A o AA. Chile lo tiene, pero Chile ha logrado con una meta de equilibrio fiscal estructural que ya tiene más de 10 años, ha logrado ahorrar en el periodo de auge cerca del 12% del PIB en ahorro del sector público. Entonces, el track record para las políticas de equilibrio estructural se dan no en este periodo malo, se dan en el periodo bueno, cuando los precios del petróleo suben por encima del precio de largo plazo. Colombia, el armado es más reciente, entonces no pudo ser testeado, pero eso es lo que hace la diferencia de política contracíclica. Es fácil decir que hay que gastar más cuando los precios caen por debajo de los precios de equilibrio o de precios de largo plazo. Lo difícil a nivel político es poder ahorrar en los momentos de auge. Y ese es el test que nosotros vamos a querer observar en Colombia hacia adelante. Por eso, tener el armado de la política fiscal estructural es totalmente determinante. El track record va a ser fundamental hacia adelante. Pero la otra cuestión es, ustedes ven acá India. India tiene unos niveles de deuda totalmente gigantes para lo que son los parámetros latinoamericanos, cerca del 70%. ¿Y por qué los puede mantener? Y porque, entre otras cosas, hay algunos aspectos no tan favorables, como que es el típico caso de represión financiera, porque realmente nadie puede invertir fuera de India si uno está en India, pero al mismo tiempo crece a tasas de 5, 6, 7%. Esto le permite una sustentabilidad con un nivel de deuda muy superior a lo que tiene Colombia. Pero aquí la cuestión de fondo es, y vinculando la discusión coyuntural en Colombia del desarrollo de la infraestructura, es cómo se hace para mantener la estabilidad macro y pasar a niveles de crecimiento más altos, y creemos que la opción por la infraestructura es la adecuada. El problema es que este modelo de sector público más pequeño y que el rol del desarrollo de la inversión lo tenga el sector privado es un modelo que ha funcionado, a nosotros nos parece bastante acertado, pero me parece que somos muy cautos nosotros en el impacto que tienen las APPs y las concesiones en el crecimiento económico. La experiencia global sobre este tema es que los resultados se dan, pero se dan muy lentamente. Porque hacer estas cosas bien conlleva temas ambientales, temas institucionales, como tema con los pueblos originarios. Es un sistema extremadamente complejo y nosotros pensamos que es difícil que se acelere el proceso de crecimiento a través solamente vinculado a las APPs o las concesiones sin que haya un mayor
participación del sector público en el desarrollo de la infraestructura directamente. Pero bueno, ¿cómo se hace esto en un país y en una región que tiene muy poco espacio fiscal? Porque lo que ha pasado es que gran parte del ahorro o de la mejora fiscal que se ha dado en América Latina a lo largo de las últimas 2 décadas ha sido en gran parte reduciendo el gasto en infraestructura. Y como se ve acá, y por eso la dependencia del petróleo todavía es una cuestión bastante importante para nosotros en cómo miramos la cuestión fiscal en Colombia, apenas cae el precio del petróleo, se tiene que reducir el gasto de infraestructura del gobierno. Y esa prociclicidad de la política fiscal es una de las cuestiones que va a ser más difícil que la calificación suba más rápidamente. Obviamente se está en proceso de cambio, pero suba más rápidamente en la calificación. Por último, con esto termino. No hay magia. Creemos que la prudencia fiscal es un valor fundamental para la calificación y es quizás el factor más importante que limita la posibilidad de que el rating de Colombia caiga o tenga presiones a la baja, y por eso nosotros tenemos una perspectiva estable. Pero en el orden, para que la situación fiscal se vuelva conducente al crecimiento económico y no solamente conducente a la estabilidad macroeconómica, creo que hay que tener una estructura fiscal, una estructura que vaya modificándose a lo largo del tiempo. Y para esto no hay magia, hacen falta reformas. Y eso es lo que podría posibilitar que la deuda de Colombia sea bastante más alta que de hoy y que la calificación se mantenga en los mismos niveles que está o que suba. Pero para eso los recursos tributarios tienen que ser menos dependientes del petróleo y para eso hay que hacer una reforma tributaria, para eso hay que probablemente tener una reforma de pensiones, en cierto modo modernizar el sector público para que éste sea más conducente al crecimiento económico. Obviamente esto no es fácil ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún país desarrollado del mundo. Las reformas son muy complejas en las democracias avanzadas y esto va a llevar tiempo. Pero nosotros creemos que es fundamental no solo para que Colombia crezca al 4,3%, 4,4%, 4,5%, que es el crecimiento potencial, sino que le permita crecer a tasas más altas que permitan que la calidad de vida y los estándares de vida se acerquen más rápidamente a los de los países desarrollados. Muchas gracias. Y ahora con ustedes, Javier Murcio, director de Mercados Emergentes, gerente de inversión de cartera y analista soberano senior de Standish Mellon Asset Management. Javier. ¿Quiero cambiar con la flecha de la derecha? Perfecto. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar en Bogotá. Vengo con alguna frecuencia. He estado visitando Colombia por los últimos 35 años, que es mi carrera en el mundo de las finanzas. Y obviamente ustedes lo saben mejor que yo, he visto bastantes cambios. Y debo decir, sin lugar a dudas, que han sido cambios para bien. Gracias al Council of the Americas, cuando estaba yo en Wall Street en Nueva York, era frecuentemente invitado a participar en sus conferencias. Yo soy gerente de inversión para Standish, que somos una de las casas de inversión de Bank of New York Mellon, es uno de los bancos más grandes del mundo. Nosotros manejamos exclusivamente renta fija, solamente bonos, 170,000 millones de dólares en activos bajo manejo, de los cuales yo manejo con mi grupo cerca de 10,000 millones de dólares en deuda de mercados emergentes. Colombia es uno de los países que veo 60 países junto con mis colegas y por supuesto tiene mucha importancia. Al final de mi presentación realmente lo que quiero llegar, porque yo vengo aquí a aprender, yo no vengo aquí a decirles nada que ustedes no sepan, es si debo de comprar Colombia o vender Colombia, o quedarme donde estoy. Y no es una pregunta fácil porque Colombia no es el único país donde yo invierto. Tengo alternativas, Colombia lo sabe. Vender deuda colombiana a nivel de gobierno o a nivel de corporativos no es un concepto absoluto, es un concepto muy relativo y depende de otras alternativas que yo tenga. Y más que nada la pregunta es si al precio que estoy recibiendo ahora me compensa por los riesgos de este país. Si es así, es un crédito o son activos que van a mejorar o a empeorar o quedarse donde están. Y si es así, dados esos precios, ¿cómo son las alternativas de otros países o de otros mercados? Entonces no es tan fácil. No es decir, vengo y adoro Colombia. Colombia me gusta mucho y si me preguntan en abstracto, en términos absolutos, definitivamente es uno de los mejores países dentro del mundo de los mercados emergentes.
Sin embargo, se ha abaratado y aquí la pregunta es si el abaratamiento de esos activos es justificado por el riesgo que está creciendo y, como digo, si ese riesgo va a crecer o va a decrecer. Para hacer dinero yo este año, como cualquiera de mis colegas en la competencia, tengo que responder además 3 preguntas, de las cuales nadie tiene la respuesta. Y lo digo con toda humildad, yo soy economista por entrenamiento y en 30 y tantos años de hacer esto, nadie hoy me puede decir a dónde van las tasas de interés en Estados Unidos, a dónde va el precio del petróleo o a dónde va el dólar. Si alguno de ustedes me puede dar esa respuesta, me voy a ir muy contento, es más, voy a hacer una llamada en mi oficina inmediatamente para tomar una posición. Colombia, los activos de Colombia, además de toda esta parte interna que hemos escuchado hoy, que es lo que determina el precio de esos activos, dependen también de todo este ambiente internacional. Y les voy a decir una cosa, hay 2 premisas en mi mercado, de los cuales creo que los dirigentes de este país y el sector corporativo lo deben de saber muy bien, es que el éxito de mercados emergentes como activo de inversión creíble en los últimos 10 años sobre todo, depende de una premisa muy básica, que tienen la capacidad de crecer y crecer más rápido que los países desarrollados. Y como ustedes han visto una serie de gráficas toda la mañana, Colombia solamente, varios países, esa premisa se ha roto en el último par de años y yo la verdad, con todo respeto a mis colegas que presentaron proyecciones para el año que entra, me pregunto si 2016 no va a ser una repetición de 2015. En 2014 todo el mundo esperaba que esa desaceleración se estabilizara y empezara a acelerarse y hoy estamos constantemente revisando a la baja tasas de crecimiento, en todos los países, por cierto. Y me pregunto si 2016 no será lo mismo. Además, hay otro elemento aquí de riesgo que quiero presentarles para meter un poco de miedo en su corazón, como decían en inglés. Es que los mercados no tienen paciencia y todos estos países están llegando muy rápido al límite de tiempo y de paciencia, y ese límite no es de algunos años, es un límite quizás de 3 a 6 meses. La tasa de política monetaria en Estados Unidos por la Reserva Federal quizás suba en septiembre o quizás suba en diciembre. Y para entonces, todo lo que hemos visto en los últimos 2 años de asustar al mercado, advirtiendo que tiene que cambiar el costo de capital a nivel internacional y que de alguna manera tenemos que corregir la mala distribución de capital que ha habido con los ejercicios de experimento monetario por el Federal Reserve, con el quantitative easing, y más recientemente por el Banco Central Europeo haciendo el quantitative easing también, y Japón el año pasado haciendo lo mismo, va a terminar. Y va a terminar muy pronto. En Estados Unidos por lo menos, quizás dentro de 6 meses, o en los próximos 6 meses. Europa se han dado hasta 2017, puede ser antes. Y ahí la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes se van a quedar a media carrera de los que están cambiando, Colombia entre ellos, quizás para bien? Y quizás todos estos buenos esfuerzos, como se ha comentado, que deberían haber tomado quizás tiempo hace 10 años, quizás sean interrumpidos por este ambiente internacional mucho más difícil. Entonces, como ven, las decisiones que yo tengo que hacer no son fáciles. No quiero pedirles su compasión, porque la verdad tampoco es tan difícil, no crean que no crean que se necesita mucho genio para hacerlo. Pero hay que poner todo esto junto, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el país? ¿Cómo va la parte macro, fundamental, estructural? ¿Qué alternativas tengo? Si el precio refleja el riesgo y el ambiente internacional, si es el momento de estar ahí o no estar ahí. Colombia, desgraciadamente, ilustró de manera bastante violenta una realidad que todos sabíamos. Yo, para serles honesto, Colombia hace 4 o 5 años, ¿cuál era el diálogo que teníamos? Un país en avance a grado de inversión. Yo estaba aquí el año pasado, un poco antes, a principios del año pasado, si no me equivoco, y las autoridades monetarias estaban completamente en shock, porque cualquier plan monetario había cambiado, porque JP Morgan iba a aumentar la ponderación de Colombia en los índices. Y eso trajo una gran entrada de capitales que bajó las tasas de interés muy rápidamente en los bonos del gobierno colombiano. Y estamos un año después hablando de cosas muy diferentes.
Por otro lado, Colombia obviamente no es el mismo de hace 20 o 30 años. Si extrapolaban lo de hace 20 o 30 años, Colombia estaría fuera del mapa. Ahora Colombia es un país sólidamente atractivo en muchos sentidos, en el sector real, el sector financiero, por supuesto, etc. Entonces, es muy importante también tener en cuenta eso y no quiero ir ni muy negativo ni muy positivo. Pero algo que teníamos in the back of our minds, disculpen el mal español, un poco que estábamos ignorando, era que Colombia era una historia de 2 años para mí. Con el mejor optimismo que yo tenía en Colombia el año pasado, digamos, Colombia tiene una fecha límite de 2017-2018. Porque la producción petrolera, de la cual se había hecho tan dependiente en los últimos años, está alcanzando un pico. Y si ven los planes de Ecopetrol, si ven los planes del gobierno, etcétera, la inversión que se está dando compañías privadas, como digo yo, es como andar en bicicleta. No pueden dejar de pedalear si no se caen. La producción está bajando, es petróleo de peor calidad y es más caro producir. Entonces, ese gran beneficio de los últimos 5 años del boom de las commodities, que coincidió con el ciclo de inversión en el petróleo en Colombia, también se estaba agotando. Entonces, aún con el mejor escenario que yo veía, digamos hace 5 años, yo sabía que esa historia se estaba acercando a un fin. Excepto que alguien, yo no sé, el mercado, decidió adelantar un poco los malos aspectos de esa dependencia con la caída de petróleo hace un año. Hace prácticamente un año, los que observamos esto con atención, ya veíamos que de repente el petróleo cayó 50 centavos, $1, y cuando voltean ya cayó 5%, y cuando vuelven a voltear ya cayó 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Diciembre 15, la OPEC decide que no va a cambiar las cuotas, y en enero continuamos la caída. Y ahora viene una recuperación, febrero, marzo, abril, etcétera, y otra vez estamos viendo si baja otra vez. En otras palabras, esto aceleró ese peor escenario del que yo estaba hablando por el lado de la producción en Colombia, por el lado de precios. Y el resto lo saben ustedes. Disculpen que flojamente puse gráficas con información de mercado en esta presentación, simplemente tomando las páginas de Bloomberg y poniéndolas en la presentación, sin darme cuenta que cuando las proyecta no se ve nada. Lo cual les aclaro que yo sí las puedo ver, tampoco me hace mucho mejor informado, pero al menos pretendo que sea un poco más. Pero lo que puse aquí son 3 líneas que me parecieron muy interesantes. Una de ellas es el precio del petróleo, y por cierto sé que la presentación estará disponible en línea, algo así, así es que si tienen paciencia de ir a ver esto, recuerden lo que dije tal vez. Una es el peso colombiano, la otra es el precio del petróleo, y la otra es el índice de CDS. CDS es una de las medidas de riesgo país. 2 de ellas están invertidas. Son prácticamente en la misma línea y son prácticamente en la misma dirección. Es una manera bastante burda de decirles que el riesgo Colombia y el nivel de peso colombiano cambiaron y siguen en la dirección del precio del petróleo. Es una simplificación muy absurda. Obviamente sé que hay muchos más factores. He disfrutado enormemente las presentaciones en la mañana que tuvieron gran detalle de cosas que yo sigo, pero obviamente siempre es bueno educarse de la situación fiscal, monetaria, de cuenta corriente, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas ha sido esto. Colombia de repente pasó de ser un país donde todos estábamos en piloto automático a decir, wow, las cuentas fiscales se están deteriorando, el peso ha tenido que ser, de manera correcta creo yo, la válvula de ajuste, las cuentas externas se han deteriorado, el riesgo país ha aumentado, por lo tanto yo como inversionista requiero un premio adicional para invertir en Colombia. Y ese premio adicional, y no voy a ir por todas esas gráficas, se ha visto contra, por ejemplo, el inclinamiento de la curva de rendimientos. Hay un país que muchos de los operadores locales usan, hace sentido, que es México, como un benchmark contra Colombia, y generalmente el spread entre esos dos en deuda local ha sido bastante constante, y en los últimos 6-9 meses se han elevado la curva colombiana y se ha inclinado. Y cuando una curva se inclina, es muy fácil, el riesgo país ha aumentado. Podemos discutir hasta el fin del mundo la parte corta de la curva, pero la parte larga me está diciendo que hay más riesgo.
y la curva colombiana está más empinada, tanto en dólares como en pesos, la curva local. Son otras de las gráficas que están por ahí. Entonces, obviamente hay un riesgo adicional y un premio adicional que yo necesito tener para invertir en Colombia. Y como les dije al principio, la pregunta es si ese riesgo me justifica, si ese premio me justifica el riesgo, o si tengo mejores alternativas, o si Colombia es una economía que va a mejorar, en cuyo caso es muy barato y debo de comprar porque ese riesgo se va a bajar, o se va a seguir empeorando, en cuyo caso quizás deba de cortar posiciones y empezar a vender. La parte externa, que es lo mismo, una gráfica muy clara que pueden ver ahí, no la pueden ver ahí, pero imagínense que en la parte de la mitad izquierda, la mayoría de 3 países que puse ahí de comparación, Perú, México y Colombia, Brasil es el verde, que es la parte mayor, se movían de manera idéntica prácticamente. Y una vez más, Colombia se dispara, se empieza a separar, hay un premio mayor que hay en Colombia, el spread aumenta. Disculpen, les digo, no intenten verlo ahora, véanlo en línea, ahí lo van a ver un poco más claro. Simplemente ilustrando lo que acabo de decir. Colombia, que era un país firmemente en grado de inversión comparable con un grado más o menos México, Perú, etcétera, de repente corre el riesgo de unirse a los Brasiles de este mundo, que tienen un par de grados de inversión menos, pero que han tenido también sus propios problemas. Y Brasil sería la línea que se ha disparado ahí. Hay otros países que yo los invitaría a ver y que ya no puse aquí. Digo, si esto no se ve, imagínense si hubieran puesto Indonesia y Sudáfrica también, que serían comparables también, de otra manera. O Sudáfrica, les digo Sudáfrica e Indonesia. Podría poner Panamá también. En otras palabras, esa tranquilidad que todos teníamos, como digo yo, de Colombia en piloto automático. De hecho, Colombia era caro para mí, o sea, ¿por qué voy a tener un grado de inversión si mis inversionistas institucionales quieren tener rendimientos mayores y el grado de inversión me está pagando un spread o una tasa de interés relativamente baja? ¿Por qué no invertir en ese caso en otro país, quizás Sudáfrica, si es que Sudáfrica se va a mejorar, ¿no? O quizás Brasil, si se compone. Brasil tiene por ahí un grado o 2 de inversión menores que Colombia, etcétera, está en el límite de ser país de inversión o no. Gran parte de la recuperación que tuvo fue a bajar un poco la incertidumbre sobre Petrobras a fines de abril, por ejemplo. Pero ¿qué tal si Brasil realmente el mercado le da el beneficio de la duda y continúa este ajuste tan brutal, que es obviamente proporcional al gran desgaste que tuvo en los 4 años anteriores? Brasil en este momento me está pagando 50 o 100 puntos básicos arriba de Colombia. ¿Y qué tal si lo que he oído ahora en la mañana, Colombia el año que entra tiene un año todavía más difícil? Y el déficit fiscal continúa. Es una lástima que el ministro Cárdenas se fue. Yo tengo el privilegio de verle y conocerle por tiempo. Coincidimos a veces en Nueva York o en otras juntas, en fin. Y hemos tenido tiempo de discutir. Hubiera querido que estuviera aquí para comentarle algo. Él menciona que la tasa de inversión en Colombia es 29% y le da mucho orgullo decirlo y creo que es justificado. Sin embargo, la tasa de ahorro en Colombia es alrededor de 7 puntos porcentuales menos. Y eso explica un déficit del PIB en este momento de 6%. Y es un déficit que yo estoy contribuyendo a invertir, a financiar. Gente como yo, no yo personalmente. Y ustedes vieron por ahí una de las gráficas que presentaron en la mañana, que ese financiamiento ha caído en 2/3 partes de lo que era el año pasado a lo que es hoy. Y no quiero dejarlos asustados, pero quiero recordarles lo que dije hace un rato. Dentro de 6 meses vamos a ver si mis inversionistas, que son los fondos de inversión, fondos de pensiones grandes del mundo, compañías de seguras grandes de todo el mundo, fondos soberanos de inversión, etcétera, inversionistas que están invirtiendo en países emergentes con la idea que van a mejorar y que van a seguir creciendo. Vamos a ver si dentro de 6 meses, si la Federal Reserve cambia las tasas de interés, si el petróleo se sigue corrigiendo, si el dólar se sigue apreciando, van a estar dispuestos a financiar ese gap de ahorro e inversión en Colombia a las mismas tasas o en la misma cantidad. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y ahora con ustedes Ernesto Viola.
Ernesto es el CFO de Banco Colpatria del grupo Scotiabank. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación a Council of the Americas, a ANIF y a Fede Desarrollo. Antes de comenzar con mi presentación, no sé si todos están al tanto de quién es Scotiabank, que es el controlante de Banco Colpatria. Scotiabank es el tercer o segundo banco en términos de importancia de Canadá y tiene una inversión en el Banco Colpatria del 51%. Hecha esa aclaración, lo que les voy a presentar hoy está dividido en 3 secciones. Voy a comenzar con una sección donde voy a contarles un poco cuál es nuestra conversación con los analistas e inversionistas en Toronto. Esto sería a los ojos de Toronto, más de Wall Street, dado que Scotiabank, si bien está en 50 países, en más de 50 países, ha enunciado que 4 de esos 50 países son el foco, y entre ellos está Colombia. Entonces nosotros invertimos bastante tiempo en términos de explicar cuál es el atractivo de Colombia y qué es lo que vemos en términos del largo plazo en Colombia. Luego voy a hablar un poco de los desafíos del corto plazo, que están bastante alineados con lo que venimos escuchando en el día de hoy. Y finalmente voy a hablar un poco del atractivo en el mediano largo plazo en términos de lo que estamos viendo en la economía, si se dan ciertos temas estructurales. Entonces, comenzando con esta primera hoja, básicamente el mensaje que nosotros le pasamos a los inversionistas es: Colombia tiene una clase media que representa el 27% aproximadamente de la población, que en los últimos 10 años más que se ha duplicado y que todavía se encuentra por debajo del promedio de la región y bastante alejado de países como Chile, donde representa el 46% de la población. Con lo cual, en términos de la clase media, vemos un potencial importante y pensamos que en el mediano plazo, si se dan ciertas reformas que luego voy a mencionar, hay una oportunidad significativa. Cabe señalar que en los últimos años el crecimiento de la clase media en Colombia ha superado al resto de los pares en la región. Adicional a esto está la tasa de empleo informal, que digamos ha venido mejorando después de la reforma tributaria de 2012, pero todavía está en niveles en torno al 50%. Digamos que acá también pensamos que hay una gran oportunidad en la medida que más personas ingresen al mercado formal en términos de lo que es la actividad bancaria, representa una oportunidad significativa tanto para la actividad bancaria como para la economía en general. El otro tema que destacamos es la baja profundización del crédito respecto del PIB. Digamos que Colombia está en torno al 50% o 45%, depende cómo se mida, mientras que países como Chile están en torno al 100%, Brasil alrededor del 70%, y digamos que los países desarrollados están en torno al 100%. Digamos que ahí vemos una oportunidad relevante. Digamos que si uno hace el zoom adicionalmente en términos de ese 50%, el crédito hipotecario representa solamente el 5%, ¿no? Entonces, no solo en términos totales, sino en términos de cierto tipo de crédito vemos una oportunidad. Lo que sí hace falta en términos de hacer realidad la oportunidad es una flexibilización de la tasa de usura. Digamos, acá hay una tasa máxima que no nos permite llegar a ciertos segmentos de la población. Esa tasa se ha venido flexibilizando. Recientemente el gobierno ha aprobado una regulación que permite aplicar otra tasa de usura a préstamos de bajo monto, pero pensamos que todavía hay bastante trabajo que hacer en ese sentido. Luego, otro punto que consideramos relevante es la bancarización en Colombia. ¿Y cómo se mide la bancarización? Básicamente es cuántas personas mayores tienen un producto bancario. Ahí estamos en torno al 72%, venimos de un 65% en el 2011, con lo cual ha habido una mejora, pero todavía hay prácticamente un 30% de la población que está fuera del sistema financiero. Y adicionalmente, dentro del 72% hay
un gran porcentaje que es monoproducto y que solamente tiene una cuenta de ahorro, ¿no? Con lo cual, en términos de la profundización financiera, también vemos una oportunidad relevante. Por último, estos 3 puntos que complementan a los anteriores, pensamos que los tratados de libre comercio que Colombia ha firmado con Estados Unidos, con Canadá, con Europa y adicionalmente la Alianza del Pacífico, sumado esto a la ubicación geográfica de Colombia, representan una oportunidad hacia adelante. Hoy a la tarde se va a discutir esto a detalle. Nuestra visión es que hasta ahora no se ha aprovechado estos tratados, digamos que ahora con un peso digamos más depreciado y en la medida que avancen los proyectos de infraestructura, digamos que esto debería ser una oportunidad. El otro tema que consideramos relevante y es muy relevante para los analistas y los inversionistas es el tema de las instituciones. Digamos, cuando uno pone a Colombia en el contexto de la región, ve que tiene instituciones más fuertes e independientes, que digamos que eso da una tranquilidad importante. Y finalmente, consideramos que la situación fiscal de Colombia es buena, la deuda respecto del PIB la vemos en unos niveles más que aceptables y pensamos que en caso de necesitar expandir un poco esa deuda lo podría hacer siempre y cuando obviamente esté invertido en forma adecuada. Con lo cual, en síntesis de estas secciones, nosotros somos positivos cuando miramos a Colombia en el largo plazo, creemos que hay grandes oportunidades, es un mercado relevante, una población relevante y con una clase media que vemos que va a seguir evolucionando. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los desafíos de corto plazo, que gran parte de estos ya se han venido mencionando, con lo cual voy a ir bastante rápido, pero digamos que en el corto plazo sí tenemos algunas preocupaciones. Corto plazo, cuando hablamos de corto plazo hablamos 2015, 2016 principalmente. Entonces, lo que ya se ha mencionado, la caída del precio del petróleo, del carbón, que no solo afectan la actividad económica, pero también le meten bastante presión a las finanzas públicas. Luego tenemos el crecimiento de la industria. La industria en los últimos 3 años ha estado estancada con unos niveles de crecimiento cercano a 0 y nuestro entendimiento es que si bien ahora las condiciones están cambiando, el crecimiento de la industria va a demorar. No somos muy optimistas en términos del 2015 y el 2016. Pensamos que hay que hacer grandes inversiones en ciertos sectores de la industria. Eso va a llevar tiempo y adicionalmente, en términos externos, hay que abrir algunos mercados. Y todo eso lleva tiempo. Luego también el tema que es preocupante, y acá también se mencionó, es la evolución de las exportaciones, tanto en los bienes tradicionales como en los no tradicionales. Digamos que ahí se ve un poco el efecto de no haber aprovechado los tratados de libre comercio. La performance no ha sido para nada buena en los últimos años. Y finalmente, nosotros no tenemos la bola de cristal, pero pensamos que la Reserva Federal va a subir las tasas, las va a subir este año y las va a continuar subiendo el año que viene. Y eso va a generar una volatilidad importante en los mercados y vamos a entrar en un momento de la economía que no hemos vivido y no tenemos total claridad de cómo va a ser la reacción en términos de los flujos de capitales respecto de cada país y cómo Colombia va a salir parado de ese movimiento de tasas. Siguiendo con los temas que nos preocupan en términos del corto plazo, digamos que el ministro nos dio cierta tranquilidad, digamos. La última reforma tributaria dejó a Colombia con una tasa impositiva una tasa de renta que es la más alta de la región. Estamos hablando del 39% y con un incremento según la reforma para llegar al 43%, cuando, países como Chile están en torno al 20% y México, Perú están en torno al 30%, con lo cual consideramos que es un tema que debe revisarse, que la carga fiscal que se le ha puesto a las compañías es demasiado elevada y adicionalmente
el mismo punto que se comentó anteriormente, digamos que la distribución entre las compañías o empresas y las personas naturales, digamos, no tiene relación cuando uno lo compara con los países desarrollados. Más del 80% de la tributación viene de, digamos, las compañías y un porcentaje menor de las personas. Adicionalmente, son unas pocas compañías, digamos, cuando uno hace el zoom, las que contribuyen con la tributación. Adicionalmente a esto, y como también ya se mencionó, hay una preocupación y una incertidumbre en términos de los próximos años. Va a haber el desmonte, según la reforma tributaria, de varios impuestos. El 4 por 1000 es uno y el impuesto al patrimonio es otro, pero no está claro, digamos, cómo se va a reemplazar esos impuestos. Con lo cual, en términos tributarios, pensamos que es necesaria una reforma que baje un poco la carga que tienen las compañías. Me parece bien lo que mencionaba el ministro de hacer foco en, digamos, dónde se está escapando la tributación, pero adicionalmente hay que dar certidumbre, hay que, digamos, decir los próximos 5 años cómo va a ser el esquema tributario de Colombia para que las compañías, digamos, puedan hacer sus inversiones, digamos, teniendo en cuenta cómo va a evolucionar el tema tributario. Nosotros tenemos muchas conversaciones con clientes y, digamos, esta es una preocupación real y que, digamos, que en muchos casos ha parado ciertas inversiones y que el sector privado mira con atención qué va a pasar con el tema tributario. Yendo a esta siguiente hoja, ¿qué está pasando con el sistema financiero? ¿Cómo viene creciendo el sistema financiero acá en Colombia? Básicamente, en los últimos años hemos estado creciendo en torno al 15-16%. Hubo unos picos del 20% en un momento, pero digamos los últimos 3 años en torno a 15-16%. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros para el 2016? Es una desaceleración del crédito, lo vemos en torno al 10-12%. Y la otra gráfica que tienen ahí es la mora del sistema financiero. Si bien nos encontramos en mínimos históricos, hay un leve incremento, digamos que es manejable, pero sí se ve un poco de incremento en la mora de las entidades financieras. Finalmente, para cerrar esta sección, digamos que nuestra visión es que el crecimiento entre 2015 y 2016 va a estar en torno al 3%, 3,2%, en algún lugar cercano a ello, digamos que representa una caída importante respecto del crecimiento que traía Colombia, pero las cosas hay que ponerlas en contexto, ¿no? Entonces, cuando comparamos a Colombia respecto del resto de los países de la región, digamos que estar creciendo alrededor del 3% con el contexto que se está presentando, consideramos que no es algo del todo negativo. En términos de la expectativa del tipo de cambio, nosotros pensamos que el tipo de cambio se va a seguir depreciando gradualmente en los próximos años, y en términos de la cuenta corriente pensamos que va a tocar, digamos, unos mínimos en el 2015 para luego recuperarse parcialmente, ¿no? A niveles del 4%. Finalmente, en términos de lo que vemos en el mediano y largo plazo, digamos que esto es bastante directo. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Si se hacen las inversiones que se están planteando en términos de las 4G, si realmente se puede financiar, digamos, de una forma sostenible esas inversiones. Adicionalmente, si se realiza una reforma, si se aprueba una reforma tributaria que dé un poco más de claridad respecto de lo que va a suceder en los próximos 5 años y balancee la carga tributaria, digamos, de una forma más equitativa, y sumado a esto que la industria haga las inversiones que tiene que hacer y movamos los tratados de libre comercio, nosotros pensamos que si todo esto se logra, deberíamos estar con unos crecimientos
entre el 4 y el 5% en términos del mediano y largo plazo. Con lo cual, en resumen, digamos, estamos pasando por un momento complejo. Pensamos que vamos a poder pasar, digamos, con un crecimiento bastante decente comparado con la región, y si se realizan las reformas estructurales que se tienen que realizar y se ejecutan los proyectos de infraestructura, somos positivos de que el crecimiento tiene que estar en torno al 4 o 5%. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Sebastián. Gracias, Javier, por estas presentaciones tan importantes y tan complementarias. Y Javier, creo que has logrado meternos más miedo que Sergio por primera vez en la historia de esta conferencia, pero es importante tener esto en cuenta, que hay mucha competencia y mucha liquidez, pero los inversionistas, tanto los inversionistas en renta variable como inversionistas en empresas, en el sector financiero, tienen alternativas, o sea que hay mucho trabajo por hacer para mantener el grado de inversión o mejorarlo. Gracias a los tres por viajar y acompañarnos. Gracias a ustedes también. Gracias.